Listo. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de temas especiales de física. El día de hoy quiero atacar y resolver un problema que todos ustedes conocen y que todos ustedes han resuelto. El problema de, en este caso, un niño esquimal que resbala de su iglú. Este problema yo lo he visto propuesto en prácticamente todos los libros de física general, la parte de mecánica, y este ejercicio está propuesto o resuelto en algún texto, específicamente en el área de conservación de la energía. Tenemos a un muchacho que está sentado sobre una superficie esférica, su iglú, y resbala de esta, de esta superficie y va a llegar un momento en que se va a desprender del iglú y el muchacho saldrá volando. Este problema me parece muy interesante y la razón es cómo lo vamos a abordar. Insisto, como la mayoría de los textos propone resolverlo, es en la parte de conservación de la energía. Sin embargo, resulta que en alguna ocasión, eh, dando un curso, propongo este problema y en un momento dado me le quedo viendo y digo, bueno, pero ¿no sería posible resolver el problema de algunas otras maneras? Y surgió como un reto, ¿no? Porque busqué información y bueno, pues no había tal. De tal manera que empecé a proponerme, bueno, ¿será posible plantear este mismo problema en otros esquemas? Y por eso es que en esta primera parte del problema P11A digo explícitamente dinámica traslacional. Vamos a ver de qué se trata. El problema dice, un niño esquimal está sentado en la parte más alta de un iglú, que es un montículo de hielo esférico, de radio R, tal como se muestra en la figura. Recibe un pequeñísimo empujón y comienza a resbalar hacia abajo por el hielo. Ignorando la fricción y considerando al niño como un punto material, es decir, una partícula. Primera pregunta, ¿en qué punto se separa del iglú el niño? Segunda pregunta, ¿cuál es la rapidez del niño en dicho punto? Que en este caso yo ya me estoy adelantando y le estoy llamando punto B. ¿De acuerdo? Tercera pregunta, la distancia en la que cae el muchacho medido desde la base del iglú. Es decir, el muchacho cuando se separa del iglú tendrá esta trayectoria, una trayectoria cuasi parabólica, ¿no? Un pedazo de parábola, y se dará un sentón por aquí, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿qué distancia hay de este punto al punto en el que cae? ¿De acuerdo? Y finalmente, la velocidad del niño justo al tocar el piso. Y me piden resolver el problema explícitamente usando las fuerzas de Newton. Bueno, pues nos vamos a abocar a este problema con esta construcción. Yo creo que inmediatamente ustedes pueden contestar el inciso D, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad del niño justo cuando cae en, a unas de sentón al lado de su iglú? ¿Me pueden ayudar, por favor? Compañeros, ¿quién, quién contesta? Esta es una pregunta que sin hacer cuentas, yo en principio Raíz de 2 respondo GR, raíz de 2 GR. GR.
¿sí? efectivamente, ¿no? Está pidiendo la velocidad, perdón. ¿Perdón? La velocidad ¿Cómo? está pidiendo. La velocidad, Pues es como la cuando el caída niño libre, cae, como dice es Felipe, raíz de correcto. 2 gravedad altura, ¿no? Raíz de 2 Gravedad G por altura. R, donde R es la altura. Sí. ¿Está de acuerdo, Liliana? Sí, Sí, ¿no? Por lo tanto, es correcto, Felipe. Esta es entonces una, una idea que directamente conocemos de cinemática. Por lo tanto, aquí vamos a pegar ya toda una serie de cosas, ¿no? Cuestiones de cinemática, de dinámica, etcétera. Y efectivamente, esto va a ser así. Una de las cosas que vamos a demostrar es que siguiendo por el camino de la dinámica y cinemática, después de hacer las cuentas correspondientes, pues obviamente llegaremos a este resultado. Resultado interesante, porque dice Felipe y dice Edgar, bueno, esto es como si fuera una caída libre. Por lo tanto, lo que están diciendo, en otras palabras, es que la velocidad que tendrá el muchacho si cae en línea recta o siguiendo este arco de círculo o siguiendo cualquier otra trayectoria va a ser raíz de 2GH, de 2GR en este caso. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Aunque ¿Y cuál hablaríamos de es que, la razón? ¿Cuál es la razón poderosa, profunda, Pues de que ahí esta no, campo energía, conservativo. energía, ajá, eh, ¿por qué energía? pues es la energía que tiene el niño, ¿no? Cuando está ahí arriba, pues, o sea, esa ecuación sale de la conservación de energía. Bueno, Mm, sale de la cinemática, pero si es energía, la razón profunda, ¿cuál es? ¿Por qué es que puedo aplicar conservación de la energía para este problema? Que es como lo resuelve todos los libros de texto. Porque el campo es conservativo. Es correcto. Este señor que está aquí es que el que obliga que el muchacho caiga. Y ese señor que está ahí no es cualquier campo, es el campo gravitacional. Y el campo gravitacional es conservativo. Y una de las consecuencias importantes en un campo conservativo es que la trayectoria es independiente para calcular la velocidad. Siga la trayectoria que siga, la respuesta es esta. Entonces, la conservación de la energía es fundamental aquí, ¿cierto? Pero cuando lleguemos a la conservación de la energía, los voy a volver a cuestionar. Bueno, los voy a cuestionar desde antes, porque mi pregunta va a ser, ¿en verdad puedo utilizar la conservación de la energía? Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, entonces, el reto en este momento es resolver el problema con la dinámica de Newton. Por lo tanto, entonces me voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y voy a analizar qué es lo que está pasando. El niño estamos considerando que es un punto material, un punto matemático, que va a resbalar desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? Hay varias cosas importantes por decir aquí. El iglú es, vamos a suponer que es un trozo de esfera de radio R constante. ¿De acuerdo? Y lo que estoy empezando a dibujar es lo siguiente. Miren, estoy llamando a esta altura, se llama R, y va a ser la suma de h más h', donde h' es la altura justo a donde el niño abandona el iglú y sale con esta trayectoria. Estoy pintando además varias cosas. En negro está el peso del muchacho.
en rojo hacia el centro de esta esfera estoy marcando una componente del peso, la componente que va a lo largo del radio. Y perpendicular a él estoy marcando la componente del peso que es paralela a la velocidad. Por otro lado, en verde, estoy marcando la reacción normal del iglú sobre el niño. Y marco dos sistemas coordenados. Por un lado, marco el sistema coordenado cartesiano XY y su característica, los vectores unitarios Y y J, que son los vectores que me denotan las direcciones correspondientes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Como el problema tiene simetría esférica, en particular tiene una simetría polar, voy a introducir los vectores polares UR y Uθ y los pongo en otro subsistema X', Y', que es copia del anterior, simplemente para hacerme la referencia correspondiente. Entonces, el muchacho va a evolucionar desde la parte alta hasta un cierto punto y va a caer al lado del iglú. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, está muy claro todo. Perfecto. Vamos a ver qué fuerzas son las que efectivamente están interactuando con el muchacho. Por un lado, evidentemente, el peso, ¿no? Este que está aquí. Y lo estoy escribiendo en la forma vectorial correspondiente en coordenadas cartesianas. Por otro lado, estoy poniendo la reacción normal del iglú sobre el niño y descompongo el vector n en sus componentes, de tal manera que el vector normal se escribe de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Muy De bien. acuerdo. Vale. Más cosas. Como tenemos simetría esférica y quiero explotar la simetría, este es un consejo que siempre le doy a mis estudiantes. Si hay un problema que tiene simetría, usa la simetría porque será útil a la hora de resolver el problema. Lo que veo entonces es que hay un ángulo θ, ¿verdad? Que es el que se forma con, digamos, esta recta que va desde el origen de coordenadas hasta donde está el muchacho, crece desde el eje, desde la parte positiva del eje X hasta R, digamos, ¿no? Pero si yo me ubico en este punto o en este punto, que es equivalente, resulta ser que los vectores unitarios UR y Uθ, pues los voy a tener que poner, hallar en términos de los vectores unitarios I y J. Y estoy poniendo el ángulo que se forma con respecto de la horizontal y de la vertical, utilizando la simetría que tiene el problema. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es, si yo quiero poner todo en coordenadas polares, pues entonces tendré que ser consistente. La recomendación para hacer esto es poner el peso en componentes radiales angulares, es decir, en términos de UR y de Uθ. Para ello, los invito a usar esta propiedad. Este es un ejercicio que yo suelo proponerle a los estudiantes cuando estamos en lo que yo llamo en mis notas tema cero, que es álgebra vectorial, pero esto es en coordenadas cartesianas. Lo mismo lo vamos a tener que hacer en coordenadas polares. Por cierto, ¿les suena esta identidad? ¿La pueden demostrar fácilmente o está complicado? Para cualquier vector A de coordenadas AXY, AYJ y AZK.
Pues ahí nomás estás proyectando el vector a lo largo del, Correcto, del eje, ¿no? Representado por el vector unitario, entonces te da la componente correcto, asociada al vector. correcto. Muy bien, Liliana. Efectivamente, aquí lo voy a hacer directamente. Si este es el vector A, escrito en coordenadas IJK o XYZ, pues lo que me está diciendo es que si yo tomo I y multiplico interiormente por el vector I, lo que estoy haciendo es tomar el vector y proyectarlo a lo largo de I, que es la interpretación estándar de producto punto. Por lo tanto, lo que obtenemos es la coordenada correspondiente, que sería la componente A1 del vector, justo como lo dice Liliana. Lo mismo pasará para la componente J y para la componente K. Por lo tanto, efectivamente, esto que tenemos aquí es un teorema importante. Cuando uno ve este teorema en coordenadas cartesianas, pues parece ser que uno no le ve el chiste, porque es obvio que lo que estoy haciendo aquí es una proyección y lo que tengo aquí es la componente X a lo largo del eje Y. Lo que tengo aquí es la componente Y y lo que tengo aquí es la componente Z. Parecería que no es tan impresionante. Sin embargo, a la hora de utilizarlo en coordenadas polares sí que tiene su chiste, porque el peso lo voy a escribir de la siguiente manera. Es el vector P que va a multiplicar internamente a la componente radial por la componente radial, más el peso que multiplica a la componente angular por la componente angular. Bueno, pues multipliquemos. Y multiplicamos, pero Houston tenemos un problema. Fíjense qué me quedó. Me quedó multiplicaciones entre vectores unitarios de diferentes sistemas coordenados. ¿Y ahora qué hacemos? Tiene la definición de los vectores unitarios en un sistema y en otro, ¿no? Es decir, lo que debemos ver es que hay una mezcla entre los vectores unitarios, pero debe existir una relación, como dice Liliana. Y efectivamente, hay que hallar esta relación entre los vectores polares y cartesianos. Para eso, entonces, aparco esto un momento y me voy a recordar algunas cositas de cálculo vectorial. Pinto aquí el sistema coordenado cartesiano, pongo un vector R y el punto que voy a analizar. Y pongo el sistema cartesiano UR, perdón, el sistema polar UR y UT. Y digo que por definición el vector de posición R tiene una norma que se llama R y una dirección UR. Por lo regular siempre se escribe el vector unitario UR a lo largo de donde crece el vector R. Por eso es que apunta en esta dirección. Y U teta es ortogonal a UR. La pregunta es, ¿cómo calculamos dichos vectores unitarios? Bueno, si el vector de posición es R de t, válido para cualquier tiempo, entonces el cambio de R con respecto al radio es un vector tangente a la curva teta constante. Es decir, es un vector en la dirección radial de R en el que se incrementa el radio. Si esto es así, sabiendo que las coordenadas de este punto es R coseno teta, R seno teta en el plano XY, entonces una definición que aparece en los diferentes libros es que el vector unitario se define como el cambio de dicho vector con respecto a la coordenada que quiero determinar sobre su norma. ¿Conozco todas las cosas? Pues conozco R, que es X en Y más Y en J para este caso. Y como sé quién es X y quién es Y, que es R coseno y R seno, pues entonces puedo derivar directamente. La derivada de R con respecto de R es muy fácil.
es coseno de i más seno de j. Y la norma de este vector es todavía más fácil. Hay que cuadrar esta expresión y lo que tenemos es el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tenemos nuestra primera relación. El vector UR en términos de las coordenadas cartesianas I y J se escribe así: coseno de tita en I más seno de tita en J. ¿De acuerdo, compañeros? Muy de acuerdo, sí. Sí, de acuerdo. Muy bien, este es un repaso nada más, pero yo al menos siempre lo hago con la gente para volverlos otra vez a reubicar. Un problema como este necesita de herramienta que vimos en un estadio temprano del curso. Yo le llamo tema cero y lo vuelvo de nuevo a traer a la clase. Muy bien, ya tengo UR. Vamos ahora a calcular Uteta. Bueno, copiando lo que ya he hecho, de forma similar, el cambio de R en la otra coordenada, pues es un vector tangente a la curva R constante. Esto significa que el versor correspondiente, el versor en la dirección de teta, pues va a ser el cambio de R en teta sobre su norma. Conozco R y puedo derivar. Derivando R con respecto de teta, me queda esto que está aquí, menos R seno teta en I más R coseno teta en J. Y la norma de este vector, ustedes podrán hacerlo, es evidente, hay que cuadrar esto y sacar raíz, y esto es otra vez Pitágoras, pero no me queda 1, me queda R en este caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la norma de la derivada de R con respecto de teta es R. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Muy de acuerdo, sí. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. 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 ¿Sí? Muy bien. Más cosas. Por lo tanto, F, ¿cómo va a quedar? Pues, perdón, si yo agarro la derivada y sustituyo entre la norma, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda que U teta es menos seno de teta en I más coseno de teta en J. Es decir, he podido expresar el otro vector unitario, el vector unitario angular, en términos de las coordenadas I y J. Por lo tanto, he logrado pasar de una base a otra base. Muy bien. A diferencia de los vectores cartesianos, los vectores en esta base no son constantes y cambian punto a punto. Esto quiere decir que varían en dirección y sentido al cambiar el punto en el plano. Y hago un pequeño ejemplito. Aquí voy a ver qué es lo que está pasando con los vectores unitarios cuando estoy cambiando el ángulo. El ángulo que voy a analizar primero es teta, el segundo es pi cuartos, 45 grados, y finalmente pi medios, 90 grados. Si yo agarro las expresiones y evalúo en estos ángulos, la colección de vectores UR y UT evaluados en teta igual a 0 me da I y J. Este es un ejercicio que me gustaría que ustedes lo hicieran con calma. Por lo tanto, UR y UT es igual a UI a I y J en teta igual 0. Pero cuando estamos analizando este par de vectores unitarios para el ángulo 45 grados, es fácil ver que cuando uno hace las cuentas, me queda 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2 en j. Ya cambió la magnitud, ya cambiaron las componentes de cada vector. Y finalmente, si yo evalúo el vector unitario UR y U teta en
pi medios, pues resulta ser que me queda menos i y j. Y esto sí lo quiero sacar a colación porque estamos tan acostumbrados a usar el sistema de coordenadas cartesianos que ahí sabemos perfectamente que esa base es invariante bajo rotaciones de sus componentes. Pero en general, cualquier base de vectores ortonormales que ustedes construyan en coordenadas polares, esféricas, cilíndricas o lo que sea, van a depender del lugar a donde estén. En otras palabras, si ustedes tienen un vector que tiene componentes x, y y z, cuando derivan ese vector para obtener la velocidad, si r es el vector de posición, únicamente derivan las componentes escalares que acompañan a los vectores unitarios, porque la derivada de los vectores unitarios i, j y k con respecto al tiempo son cero. En cambio, en otros sistemas puede haber cambio como en lo que estamos mostrando en el sistema polar. ¿De acuerdo, compañeros? De nuevo, recordatorio de álgebra vectorial. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De hecho, esto que dices me recuerda cuando uno quiere demostrar, por ejemplo, la divergencia, los rotacionales en sistemas coordenados, en coordenadas cilíndricas o esféricas, hay que precisamente usar los vectores unitarios para tener las prescripciones. Sí, porque estos operadores diferenciales, gradiente rotacional, laplaciano, d'Alembertiano, lo que tú quieras, tienen factores de escala, Exacto. los famosos H's, que son los factores de Lamé. Esos factores son diferentes de cero, excepto en el sistema cartesiano. Los factores de Lamé en el sistema cartesiano son unos, son constantes, no cambian. En cualquier otro sistema son diferentes de uno y dependen de las coordenadas. Y eso se ve, por ejemplo, cuando escribes el gradiente. El gradiente en coordenadas escalares, en coordenadas, perdón, cartesianas, son simples derivadas. Pero en otros sistemas, como cilíndricas o esféricas en 3 dimensiones, hay factores de Lamé que van adelante que son diferentes de uno. ¿De acuerdo? Sí. Justamente es esa parte. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Bueno, esto simplemente es recordatorio. Por lo tanto, tengo UR y UT. Pero no basta con eso, sino que ahora quiero hallar la versión inversa. Me gustaría conocer IJ en términos de UR y UT. ¿Por qué estoy haciendo todo este circo? Estoy haciendo todo este circo porque el peso que estamos tratando de determinar del muchacho resultó una combinación, un producto interno de vectores unitarios en sistemas coordenados diferentes. Por eso es que me toca hacer esto. Entonces, de la ecuación que yo llamo E, puedo despejar I, el vector unitario I, que es esto que está aquí, es directo. A ese le llamo J y lo voy a sustituir. A la hora de sustituir, me queda esto de acá, saco factor común, ¿verdad? Tengo esto de seno más coseno, y entonces tengo acá, esto lo sumo, me va a dar un 1, por lo tanto me queda menos UR seno teta más J entre coseno teta, y voy a despejar finalmente J. Es decir, J lo voy a poder expresar en términos del sistema polar. J va a ser seno tita a lo largo de UR más coseno tita a lo largo de UT. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Alejandra, Edgar, los Felipes, ¿están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, sí. Vale. Lo mismo hago entonces para determinar I.
Ya tengo J, lo sustituyo, la K la sustituyo en J, en la ecuación J, pues, hago el algebrita, me acuerdo una vez más de Pitágoras, y finalmente tengo que iba a ser coseno de teta UR menos seno de teta U teta. Es decir, he sido capaz de poder construir los vectores unitarios ortonormales en el sistema cartesiano y en el sistema polar. ¿Y todo esto para qué? Bueno, para calcular el peso. El peso, aquí tenía una J, pues estoy poniendo J en términos de los vectores unitarios polares, aquí y acá. Y ahora tengo estos productos, ¿de acuerdo? Estos productos van a ser productos internos entre vectores unitarios del sistema polar. Bueno, pues me tengo que acordar que es un sistema ortonormal. Esto significa que el producto interno de dichos versores, cuando el índice es igual, vale 1, y cuando el índice cambia, es igual a 0. Es decir, ur.ur es 1, uteta.uteta es 1, y las mezclas uteta, ur es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, Sí. muy bien. Ok, pues entonces con esto sustituyo arriba y entonces me queda que el peso del niño en coordenadas polares se escribe de esta manera. Mg seno tita a lo largo de menos UR más mg coseno tita a lo largo de menos u teta. Lo escribo de esta manera para decir, hay una componente radial que va en contra de la dirección de cómo está definido UR. Y hay una componente angular que está definido en contra de la dirección como definimos u teta habitualmente. Es decir, hay una componente que va para acá y hay una componente que va para acá. ¿Cierto? Es decir, una componente que va a ser paralela a la velocidad y otra que va a ser antiparalela a la fuerza normal. Y lo que pongo en este esquema es las fuerzas que están actuando sobre el muchacho. ¿Cierto? Entonces, la reacción normal del iglú, pues ya sabemos cuáles son. Es n coseno teta en i más n seno teta en j, pero gracias a, puedo factorizar y me queda coseno teta en i más seno teta en j, pero esto es lo que encontramos, se llama UR. Por lo tanto, la normal escrita en coordenadas polares es muy sencilla. Es la norma de la normal a lo largo de UR. Y efectivamente, la normal va en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Es la reacción normal del muchacho. Muy bien. Por otro lado, debemos recordar cómo se escribe la aceleración de una partícula en coordenadas polares. Pues les recuerdo que se escribe de esta manera, ¿no? Aquí hay segundas derivadas, tanto de r como de teta, etc. Por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre el muchacho del diagrama, pues van a ser el peso más la normal. La suma de este con este me tiene que dar la fuerza neta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, tengo esto que está aquí. La fuerza neta es masa por aceleración. La aceleración escrita en coordenadas polares. Y estas son cada una de sus componentes. Lo puedo descomponer en dos componentes. Una componente radial y una componente angular, que es esto que está aquí. Por lo tanto, estoy pasando de una ecuación diferencial vectorial a dos ecuaciones diferenciales escalares. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Y ahora, pues lo que hay que hacer es resolver el problema. Digan, oye, espérame, pero esto se muestra muy complicado. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es
encontrar cuáles son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que el iglú es rígido, es fijo, no se está deshielando, por lo tanto R es constante. Si R es constante, por lo tanto este señor es cero, ¿no es cierto? Y por lo tanto este señor es cero, ¿cierto? Sí. Y es Luego correcto. entonces me quedan estas dos ecuaciones. mr teta punto cuadrado igual a mg seno teta menos n y r teta dos puntos más g coseno teta igual a cero. Es decir, estamos en el paradigma de Newton, hemos encontrado las ecuaciones diferenciales que rigen el problema y ahora hay que resolver el problema. ¿Sí, compañeros? Sí, muy bien hasta aquí. Sí, Pero ustedes dirán, a ver, ahora sí Luis se voló la barda, porque esto ya es un tratamiento no para chicos de primero o de segundo, sino para chicos que fueran como en quinto o sexto semestre, que ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y los muchachos que ustedes atienden no han visto ecuaciones diferenciales. Y viene ahora el siguiente reto. ¿Cómo resuelvo una ecuación diferencial sin usar ecuaciones diferenciales? ¿Saben hacer eso? Porque yo no. acuérdense quién es su No, doctor. auditorio. Por ejemplo, ¿cómo resuelven esta ecuación? R teta dos puntos más G coseno teta igual 0. ¿Cómo la resolverían en términos generales? Edgar, ¿qué harías Integrando, tú? Perdón, a ver, Felipe. integrando Claro, integrando cómo. ambos lados. Sí, pero vamos, no hay que ser tan naif, Felipe. O sea, a ver, la primera cosa que me enseñaron a mí en ecuaciones diferenciales es, dependiendo el sapo, es la pedrada, ¿cierto? Sí, Es lo primero que le enseñan a uno. ¿Y eso qué significa del lenguaje vulgar al lenguaje matemático? Dada la ecuación diferencial que tengo que integrar, lo primero que tengo que hacer es clasificarla para que sepa de claro. qué tamaño es la bronca. ¿Cómo clasificas esa ecuación diferencial, Felipe? Ya tiene un teta punto punto, es de segundo orden. Ajá, ¿qué más? O sea, es una ecuación diferencial ordinaria, Sí, de segundo orden. ¿Qué más? sí, ¿Qué más? Homogénea, ¿no es cierto? sí, Igualada a cero. ¿Y qué más? yo Con no sé. coeficientes constantes. Claro, G coseno ¿Y qué? teta. O sea, G, los R y G, más o menos. Pero hay un problema, ¿no? Pero está uno es teta y el otro es coseno teta. Y eso, ¿de qué te habla, Felipe? Edgar, ¿de qué Sí. nos habla eso? Edgar. Sí, escuché la pregunta. Ajá. Entonces estábamos diciendo, Edgar, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con Homogénea, coeficientes sí. constantes, homogénea y ¿qué más? ¿Y qué más? No lineal. ¡Eh! ¿Estás de acuerdo, Alejandra? Sí, doctor. Alejandra. Ok. ¿Y cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales no lineales?
¿Hay un método general para ello? Vladimir, No. ¿te suena esto? No. Vladimir, Sí, sí, escucho. No estoy tratando de. Las separables son no lineales, po. O sea, es una forma, ¿o no? el problema con este problema, Felipe, es que no existe una receta general para este tipo de ecuaciones diferenciales. Claro. Por ejemplo, si recuerdas tú la ecuación diferencial del péndulo, es teta dos puntos más L entre G seno teta igual 0. Para resolver la ecuación del Esa es la péndulo tienes aproximación, que hacer claro. la aproximación de que seno teta es aproximadamente teta y entonces todo es coser y cantar, ¿cierto? Claro. Te salen funciones armónicas y demás. Esto es análogo, pero resulta que no estás aproximando. Entonces ustedes dirán, de nuevo Luis se voló la barda, porque ahora nos está proponiendo que resolvamos una ecuación diferencial no lineal, sabiendo que no hay métodos para eso. Cuando tenemos el péndulo sin aproximar y resolvemos el problema, ustedes recordarán de sus cursos de métodos matemáticos. Aparecen naturalmente las integrales elípticas de primera y segunda especie que no son funciones analíticas. ¿Recuerdan todo esto, compañeros? Sí. No, yo en particular no lo he recordado. No. No me acuerdo mucho ahorita que menciona esta parte. Pero bueno, digamos como que le suena del pasado, ¿no? Que es una cosa muy complicada. Sí, Felipe López, ¿qué recuerdas de esto? Híjole, muy poco, me acuerdo de haberlo visto, Sí, pero en realidad no creo que vaya por ahí en este caso en particular. sí, es correcto, es correcto. O sea, yo los estoy orillando a que ustedes repasen de alguna manera el bagaje matemático que seguramente vieron en los cursos que llevaron. Y los estoy ubicando en el caso de esta ecuación diferencial que es tremenda. No porque sean dos sumandos, es inocente. El término coseno teta la hace que sea una ecuación diferencial brava, porque es no lineal. Y efectivamente aparecen funciones elípticas y todo eso. Pero a ver, otra vez, ¿no habíamos quedado que este era un curso para chicos de primero o segundo semestre que a duras penas saben derivar e integrar? Esto no tiene sentido. No les puedo preguntar eso. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, de Sí. acuerdo. Y sin embargo, si les dijera que existe una manera inteligente de tratar eso, de resolver la ecuación diferencial sin resolverla, ¿qué me dirían? Otra vez, Luis y sus trucos, ¿no es cierto? Pues ahorita cuando lo vean, se les van a caer hasta las amalgamas. Vean la ecuación diferencial. R teta dos puntos más G coseno teta igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Sí. Cuando nos hemos enfrentado a problemas como estos, habíamos dicho, porque estamos tratando a ese auditorio, acuérdense, nunca debemos perder de vista el auditorio. Entonces, los muchachos presumimos que saben álgebra, trigonometría y esas cosas. Poquito de cálculo, ¿ok? Pero lo que sí aprendieron desde la secundaria es que si tienes una ecuación y multiplico por algo en ambos lados de la ecuación no se altera, ¿cierto? Sí, Sí. Si divido sobre ese algo diferente de cero, la ecuación no se altera. Así fue como resolvimos el caso
de los dos bloques unidos con una cuerda cuando se mueven y se sumergían en agua. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Que multiplicamos del lado izquierdo al lado derecho por un factor e a la algo. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Y que ese e a la algo, en términos matemáticos de ecuaciones diferenciales, se llama factor integrante, ¿cierto? Ujú. Sí. Bueno, ¿podremos hacer algo aquí así? Pues miren ustedes, ¿qué tal si a esta ecuación la multiplico por teta punto en el lado izquierdo y lado derecho? Multiplico por teta punto del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, ojo, esta parte de la ecuación yo la puedo escribir como r, la derivada con respecto de teta punto al cuadrado sobre 2. ¿Es eso cierto? Deriven. ¿Cuánto Dos vale teta la derivada de teta punto. punto al cuadrado? Sí, está bien. 2 teta punto. Teta, Dividido 2 2 te queda teta teta punto, teta 2 punto. puntos. 2 teta punto, teta 2 puntos. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿Sí, Felipe? Sí. Sí, porque es la derivada es u a la n, o sea, es 2 u a la n menos 1 por la derivada de u, ¿cierto? Que en este caso es teta. Con respecto de t, su derivada es teta 2 puntos, ¿vale? Felipe, Sí. a ver, lo está pensando. ¿Sí estamos de acuerdo, Felipe. Felipe? ¿Eh? ¿Cuál Felipe? No, no entendí, perdón. ¿A cuál Felipe se refiere? Felipe Márquez. No, Felipe yo ya le Márquez. había respondido que sí, estaba Ah, claro. perfecto. Ok. Entonces me Sí. queda 2 teta punto, teta 2 puntos sobre 2. El 2 se va con el 2. Por lo tanto, el lado izquierdo de la ecuación es esto. ¿Cierto? Sí. Sí. Y el lado derecho de la ecuación, pues coseno teta y teta punto, lo puedo poner como la derivada con respecto de teta de seno de teta. ¿Cuánto vale la derivada del seno de teta? Pues la derivada del seno es el Sí, no. coseno, por la derivada de u, que es teta punto, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, esto y esto es lo mismo, simplemente multiplicando por teta punto en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación. Esto sí lo pueden hacer sus muchachos y no Ujú. están resolviendo integrales elípticas de primera o de segunda especie. Simplemente están haciendo álgebra y están utilizando el teorema fundamental del cálculo. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Alejandra, ¿qué opinas de esto? mm, no entendí exactamente a qué se refiere con esto. O sea, estoy de acuerdo con que la derivada con respecto al tiempo me daba el anterior, ¿no? Pero no Ajá. entendí bien su pregunta. ¿Qué es lo que no entendiste? No entendí ¿Que a qué me... para qué, que para qué hice esto? Ah, ok. Pues para integrar. Claro, 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 para Es tener lo que, es Sí, lo es que que ahí necesito fue donde me hacer. perdí en qué es lo que me estaba preguntando. Utilizo el teorema fundamental del cálculo y entonces me van a quedar integrales de la derivada. Y todo mundo sabe que la integral de la derivada es la función evaluada entre los límites. Lema de Correcto, Leibniz, ¿cierto? cierto. ¿Cierto? Esto también lo saben hacer los muchachos. Entonces, la integral de la diferencial es la función, la integral de la diferencial es la función más una constante. Muy bien, Yo tengo una pues pregunta, entonces, disculpe, sí, diga. ¿cuál es el razonamiento que se puede seguir para saber que hay que multiplicar por teta punto en ambos lados y no por cualquier otra cosa, El razonamiento que yo creo que hay que seguir es la experiencia de haber hecho muchas de estas digamos? cosas y toparse con los problemas. Esta inspiración no es trivial, ¿no? Pero una vez que uno se los enseña a los muchachos, eh, vamos, a mí me consta que se les queda tatuado en la piel porque inmediatamente empiezan a preguntarse qué función tendré que multiplicar para obtener una diferencial exacta.
Pero debe haber varios Y caminos, esa, ¿no? También no creo que sea la única opción, o tal vez otros caminos más complejos. seguramente que hay otras, pero de que esta es la manera inteligente de resolver el problema, me queda perfectamente claro, porque las otras formas implicará meterse con la parte formal de la teoría de ecuaciones diferenciales que, insisto, no conoce tu auditorio. Digo, porque si lo conociera, me quito de estas cosas. Integren eso, les quedan las ecuaciones, las integrales elípticas, resuélvanlas, etcétera. Fin de tema, ¿no, Edgar? Sí. No sé si entiendan cuál es el punto que estoy tratando de explotar. Estoy resolviendo formalmente un problema gordo con argumentos simples. No sé si quede claro esto. Sí, queda muy claro, sí. No para mí no solamente es claro, es Sí, hermoso. sí, de hecho a mí me recuerda también un curso que tuve por ahí, una maestría de geometría euclidiana, donde veíamos demostraciones y que pues por la misma experiencia del profesor, o sea, decíamos de dónde se saca que trazando una paralela, una pila de paralelas, o sea, realmente es Es por correcto. experiencia, porque no hay como que Sí. algo que te dicte que tiene que ser así. No. Esto bueno, por ejemplo, yo lo que suelo hacer en mi curso de mecánica, en el tema cero, que veo vectores, cuando vemos la parte de integración vectorial, aunque no vemos grandes cosas, vemos cositas relativamente fáciles, vemos cosas como cómo integrar. ¿Quieren que veamos tantito un poquito de eso para que vean de qué estoy hablando? ¿Me detengo un momento? ¿Sí? ¿Sí? Sí, por A favor, ver, doctor. para que vean ustedes, déjenme mostrarles el tipo de cosas que yo hago con mis alumnos, porque otra vez estamos pensando en que pues son de primero, no conocen el formalismo matemático, etcétera, pero sin embargo, podemos hacer cosas interesantes. Eh, a ver, déjenme ver. Esto, vectores, bla, bla, bla. A ver. Uy, no, este no es. Es este. A ver. Ok, habilito. Ujú. Ahí está. Por ejemplo, a ver, si están viendo, ¿sí lo ven, Lo veo. compañeros? Dice, Sí, integración vectorial, dice. Integración sí. vectorial. Mostrar que la integral 2 alfa r punto más 2 beta r punto r, dos puntos diferencial de t, es igual a alfa r al cuadrado más beta r punto más una constante. Wow, para primero, donde r es el vector de posición desde el origen de coordenadas hasta la posición cualesquiera, y r punto son respectivamente las magnitudes de los vectores r y r punto, alfa y beta son constantes. Sopas perico. Me estás pidiendo que yo integre una cosa espeluznantemente complicada y además no me dices quién es R. Me dices que R es un vector de posición cuya magnitud es R. Hay una cosa R punto que es su derivada. Me parece muy bien, es la magnitud de la derivada, pero no dices nada. Por lo tanto, señores, este problema así de bote pronto no se puede resolver, a menos que pensemos de la siguiente manera.
¿Qué tal si me fijo en el integrando? El integrando es 2 alfa, el vector r punto su derivada más 2 beta r punto su segunda derivada. Bueno, este de aquí, r más r punto, es la derivada con respecto del tiempo de r punto. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, Porque además el producto punto es conmutativo, ¿cierto? cierto, sí. Por eso el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero es 2 veces la derivada. Con el 2 que está afuera, 2 con 2 se va, por lo tanto, esto que está aquí y esto es igual. A ver, comentarios de Vladimir, de Edgar, de los Felipes, en fin, de todo mundo. No, de Y acuerdo. esto yo lo enseño. Yo les enseño a hacer eso. Por lo tanto, les enseño a ligar esto con esto. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la segunda? Pues la segunda es la derivada con respecto del tiempo de r punto, punto r punto. Y otra vez, el producto punto es conmutativo, ¿cierto? ¿Estamos Sí, de acuerdo? Muy Sí, de bien. O acuerdo. sea que esto de aquí y esto de acá es lo mismo. Y no sé quién es R ni R punto. No lo sé. Pues no me importa. Porque lo que yo sí sé es que a este nivel R punto R es R al cuadrado. Es la magnitud del producto punto. Es lo que enseñamos, ¿cierto? sí, así es. Y la derivada con respecto del tiempo de R punto, punto, R punto, pues es la magnitud de R punto al cuadrado, ¿cierto? Sí, es cierto. Sí, así Ah, es. pues entonces ya estuvo, porque este rollo es todo esto que está aquí. Y utilizo el teorema fundamental del cálculo, ¿y qué me queda? La integral de la diferencial más la integral de la diferencial. Y como todo mundo sabe, la integral de la diferencial es la función. Integramos y tan tan. Resolvimos un problema imposible de resolver. ¿Cómo ven? Magnífico. Es lo que yo pienso. Interesante. Magnífico. Entonces, compañeros, me parece que uno tiene la sagrada obligación de afilarles el colmillo a nuestros alumnos, porque sin saber quién es R punto y sus magnitudes, porque me tendrían que haber dicho, R es 3x en y más 2y en j menos 8 etcétera, para que yo pudiera hacer el producto interno, integrar componente a componente, etcétera, etcétera. Aquí no me meto por ahí, no me meto a las componentes, me meto a las definiciones. Y otra vez, como decía Edgar, pues esto es callo, ¿no? Esto es darle la vuelta a las cosas, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? Totalmente de acuerdo. Entonces, esta integral, a resumidas cuentas, es una cosa, pues fácil. Alfa r cuadrado más beta r punto al cuadrado. Si r y r punto son cantidades mecánicas, pues r es el vector de posición y r punto al cuadrado es la magnitud de la rapidez. Por lo tanto, son cosas conocidas. ¿Qué opinas, Alejandra? Alejandra. Sí, estoy aquí, doctor. Pues bueno, ciertamente sí son cosas conocidas. A mí me intriga, ¿esto también lo considera usted dentro de su curso de mecánica? Sí, claro, hombre, obvio. Estamos viendo el tema cero, que son vectores. O sea, integración La lo- vectorial la ve desde mecánica. Sí, claro, pues tenemos que hacerlo. Va a llegar el momento en que tienen que calcular el trabajo. ¿Y el trabajo qué cosa es? Una integral de línea. Claro. ¿Y cómo carambas van a hacer eso? Es una integral de f punto de r, donde f es un vector de r es una diferencial y les van a aparecer todas estas cosas.
O sea, yo no veo fuerza por distancia, eso lo vieron en la secundaria. Conmigo están en profesional Sí, es y un producto escalar. estamos tratando de formar profesionales, ¿no? Entonces sí nos toca. Tal vez esto sea un poquitito subidito de color, pero gracias a que existen estas cosas, mi intención es afilarles el colmillo a los muchachos, a los que se dejan, claro. ¿De acuerdo, compañeros? Felipe López, ¿qué opinas? Tú conocías esto, me imagino. Sí, Sí, varios de estos ejercicios pues ya los habíamos discutido en algún momento tú y yo en con los algún momento, compañeros. sí. Y Márquez, Felipe Márquez, ¿qué opinas? Y me parece interesante, sí, lo encuentro un poco complejo porque, claro, pero me imagino que la práctica ahí te da eso. Yo recuerdo algunos otros contextos donde me ha tocado hacer eso, como, claro, como multiplicar en ambos lados por algún factor o sumar en ambos lados por algún factor para, que es un poco a nivel mucho más básico, cuando uno resuelve Exacto. ecuaciones cuadráticas mediante completación de cuadrados, es un poco lo mismo, pero claro, Por es como ejemplo, ¿no? en Todos otro nivel. estos trucos, ¿no? Cuando uno integra y tienes que encontrar, no sé, fracciones parciales, ¿no? Que hay que Claro. ser inteligente a la hora de hacer eso. eh, mm, Que es lo multiplicar. ¿Qué pasó? sino que en lo personal es lo que a mí me gusta de integrar, que, claro, a diferencia de derivar, que es mucho más mecánico, integrar es más desafiante en el sentido que hay que buscar alguna forma y alguna estrategia especial para poder llegar. Sí, claro. De hecho, en un curso normal de cálculo integral, yo creo que siempre debe existir una buena parte de técnicas de integración, ¿no? Donde son todos los trucos habido, los cambios de variable, ¿no? ¿Cuántas veces con el profesor de turno le decíamos, oiga, pero ¿cómo se le ocurrió multiplicar y cambiar de variable por tal cosa, ¿no? Digo, hay unos cambios de variables bien conocidos. Por ejemplo, en electricidad y en electrostática aparecen muy frecuentemente en las distribuciones de carga cambios de variables trigonométricos, por ejemplo, ¿no? Que hay que mostrarle a la gente cómo se hace. Bueno, pues aquí en mecánica también aparecen este tipo de cosas. Bueno, la intención entonces de haberles mostrado esto era con la razón de que otra vez el reto que me autoimpuse y le impuse a mis estudiantes era resolver el problema del niño en el iglú, resbalando en el iglú, utilizando la dinámica de Newton. Y parece ser que está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Yo creo que no. Y cuando veamos todo el esquema completo, verán ustedes a qué es a lo que me refiero. Entonces, recapitulando, señores y señores, yo tengo esta ecuación diferencial que de entrada es un monstruo por este señor que está aquí. Es no lineal. No existen técnicas para hacer eso. Y me tendría que ir a funciones especiales y transformadas integrales. No es el caso. No son ni físicos ni matemáticos, son ingenieros y son de segundo semestre. Por lo tanto, este truco es muy, muy importante. Multipliqué por ambos lados de la ecuación, reescribo en términos de una diferencial total, aplico el teorema fundamental del cálculo y acabé. Ojo, hay una constante por determinar, no pasa nada. Sabemos que el niño, cuando está en 90 grados, pi medios, la velocidad vale cero. Por lo tanto, la constante de integración es g. Sustituyo y me queda r teta punto al cuadrado es igual a 2g por 1 menos seno teta. Sabemos de
cinemática rotacional, que hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Dice que B lineal es igual a teta punto la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, si lo elevo al cuadrado, teta punto al cuadrado es B cuadrado entre B cuadrado. Estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, entonces, voilà. Integré una cosa fea. Encuentro que la velocidad es raíz cuadrada de 2GR por 1 menos seno teta. Y esto a Felipe Márquez le suena un montón, porque si teta es igual a 0, seno de teta es 0, y me queda raíz de 2GR. ¿No es cierto, Felipe? Sí, sí, justo. Y es justo lo que sabemos de toda la vida de la velocidad del niño cuando se da el centón. Este resultado debemos obtenerlo necesariamente, porque el límite, ese límite, cuando teta es 0 grados, ya lo conocemos. ¿Cómo ven los demás compañeros? Vladimir, ¿qué opina? Pues veo eh, el caso de, bueno, la conclusión a la velocidad al terminar. Y la verdad es que me quedo con los mismos comentarios que hizo Felipe y Edgar de cómo se te ocurrió, doctor, hacer esa multiplicación en ambos lados de teta punto para poder llegar a esta parte. No se me ocurrió a Eh, mí, ¿eh? Esto está en los trucos de ciertos libros. Y, bueno, esto es estudiando y sacando y probando. Pero este truco es un truco conocido. No es mm, mío, ¿eh? No es mío. ¿De dónde salió? Uy, pues no me acuerdo de qué libro, de los muchos que he consultado. Pero a mí me gusta este tipo de trucos porque, por ejemplo, mis alumnos, cuando llegamos al péndulo, lo utilizan y encuentran la velocidad del péndulo sin necesidad de aproximar. Y eso es muy valioso. ¿Qué es lo que está atrás? Que sí, no dicen los libros. Lo que está atrás es este señor, G. ¿Y por qué digo que es el que está atrás? Porque esto que acabamos de hacer en mecánica, en un curso intermedio o avanzado de mecánica, se dice que encontramos una cuadratura. ¿Le suena ese término? No. A ver, entonces platico un poco al respecto. Eh, en el paradigma de las ecuaciones de Newton, aplicando las leyes que llevan su nombre, lo que vamos a tener como resultado es una ecuación diferencial de segundo grado, ¿cierto? Y van a ser ecuaciones diferenciales. Las primeras que encontramos son vectoriales, con coeficientes constantes o no, homogéneas o no, pero por lo regular no lineales y acopladas. Hablando en cristiano, significan una pesadilla. Significa que ese problema es un problema pues prácticamente irresoluble, salvo en condiciones muy sencillas, cuando tienes una gran simetría, ¿cierto? O cuando tienes un campo conservativo. Y es el caso del niño en el iglú. El campo es el campo gravitacional. Podríamos hacer un niño en el iglú con electrostática, por ejemplo. También ahí las cosas funcionan bien, porque el campo es conservativo. Y un teorema que sale de ahí es que si usted tiene un campo conservativo en el problema que está tratando, seguro que tiene una cuadratura. ¿Eso qué significa? Tiene una integral primera. Porque a resumidas cuentas es lo que queremos hacer en mecánica. Yo tengo una fuerza, ¿no?
escrita de la manera que ésta sea, y lo que yo tengo son segundas derivadas. Quiero encontrar la primera derivada porque es la velocidad y la segunda derivada porque es la primera, porque va a dar la velocidad, y sin derivadas me da la posición. Si yo en un problema mecánico tengo la posición, la velocidad y la aceleración, en mecánica entendemos que tengo resuelto el problema, ¿cierto? Sí, Eso significa integrar el problema. Bueno, pues gracias a que tengo un campo conservativo, he podido hallar una primera integral, porque existe una cuadratura. Y esto es bien profundo, muy bonito de la mecánica, muy, muy, muy bonito. Ahora sí, digan, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Adelante, venga, Una comentarios. duda, esa técnica siempre es posible de hacer frente a una ecuación diferencial no lineal o depende de la función, bueno, de Depende la de función. qué tan no lineal sea, ¿eh? Que, por Sí, ejemplo, para porque, una ecuación lineal está el factor integrante, que es e elevado a la integral de q de x, porque que es algo como sí, estandarizado. pero En este ojo, caso no es así. el factor integrante es una técnica lineal. Sí, Esta no. O sea, aquí la magia es esto. Esto funciona, si funciona, aleluya. ¿Y por qué va a funcionar? Porque seguramente es un problema que tiene un campo conservativo. Por ejemplo, campo eléctrico también funciona, ¿no? Y en el corazón de las cosas, cuando yo tengo una gran simetría, la exploto. Por eso es que, por muy feas que puedan aparecer, puedo integrar distribuciones esféricas, distribuciones planares, distribuciones filiformes, ¿no? Que son los típicos ejemplos que hacemos con nuestros alumnos en un curso estándar de electrostática. ¿Por qué? Porque el campo que está ahí metido tiene esa bendita propiedad. Entonces, ¿funciona esto en general? Yo creo que no. Yo creo que va a depender si lo que está atrás es un campo conservativo, porque esto me va a permitir una integral primera, es decir, me va a permitir una cuadratura. Si ustedes revisan los libros de mecánica intermedia o mecánica avanzada, y me refiero al Taylor, me refiero al Corbin, me refiero al, no sé, cualquiera de esos, o el Landau Lipschitz, o cosas ya fuertes de mecánica, se van a encontrar que cuando uno ve mecánica lagrangiana o hamiltoniana, lo que uno le anda rogando a Dios es encontrar una integral primera, es decir, una cuadratura. Y hay un montón de problemas que sí lo cumplen. ¿Cuáles, por ejemplo? El oscilador armónico cumple con esto y se pueden hallar cuadraturas. El campo gravitacional, etcétera, pero no sirve siempre. Mi experiencia es que no sirve siempre. ¿De acuerdo, compañeros? A ver, más preguntas, dudas, comentarios. Liliana, ¿qué opina usted de todo este rollo? me parece un problema bien bonito y muy interesante cómo lo abordas, pues así, hasta las entrañas. Y Ujú, eso que aún no ujú. metemos fricción, ¿no? Ah, sí, y la vamos a meter, y desde ahorita les adelanto, vamos a meter fricción, vamos a llegar a la ecuación diferencial con fricción completita, y la vamos a integrar vamos a resolver la ecuación diferencial sin resolverla. Fricción seca y viscosa.
No, en este caso es seca. Con fricción viscosa implicaría entrar en otro nivel, pero no te preocupes, lo vamos a hacer cuando veamos tiro parabólico con fricción. También vamos a ver. Y vamos a ver los problemas. Los lineales son complicados y demás, pero se puede. Los que se ponen pesados son los cuadráticos. Y ya van a ver por qué. Más preguntas, más comentarios. Profesor, bueno, mostró ahorita una gráfica respecto a la variación de la velocidad con respecto al ángulo. ¿Hizo alguna otra gráfica de... ¿Esta? Ajá, sí, aquí Bueno, aquí tenemos ángulo contra simplemente velocidad, ¿no? la velocidad contra el ángulo para diferentes ángulos y lo que estoy ya calculando de entrada es el ángulo crítico, ¿cierto? Que va a ser 41.8 grados y que es raíz de 2/3 de G por R. Y eso ahorita vamos a ver de dónde sale. ¿Por qué ese ángulo es importante? Es el ángulo en el cual el muchacho se desprende del iglú. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí, de acuerdo. Bueno, yo era una pregunta que tal vez me perdí en la parte en la que hicimos este cambio, porque trabajamos dos sistemas, ¿no? Uno con la partícula y luego obviamente hicimos uno desde el centro, que por eso lo manejamos en coordenadas polares. Pero Sí, aquí no tenemos polares y también un problema cartesianas. de un sistema de coordenadas, se me fue el término, que se mueve, que fue lo que estuvimos trabajando al principio del semestre. Un sistema coordenado que se mueve, como, Sí, es decir, eh, como en relatividad, o sea, sí, un sistema conforme a un sistema de referencia que se mueve. ajá, pero A en este eso, caso lo que hace es rotar, ¿no? O sea, porque el sistema, Inercial. este, polar que estamos tomando, que está en el centro del iglú, del iglú, sí. pero yo entendí que estábamos haciendo ahí una transformación porque el análisis de las fuerzas lo hicimos A ver, sobre el niño, ¿no? sí, pero estamos pasando de escribir Lo que es eh, eso, esto en coordenadas cartesianas, estoy explotando la simetría, lo estoy explotando para pasar a polares. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo lo que estamos haciendo ahorita, esto nos va a dar una enseñanza muy grande que desgraciadamente no se ve en los libros. Pero es eso, estoy pasando a un sistema coordenado adecuado para el problema. Y adecuado significa el problema que estoy integrando o que estoy resolviendo es un sistema que tiene simetría. ¿Qué simetría es? Polar. Entonces, los vectores que estaban descritos habitualmente en coordenadas cartesianas, lo paso a polares. Eso fue lo que hice. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Ahí en la gráfica, ¿cómo? No me quedó claro en la gráfica. Ok, ¿cómo determinamos el ángulo crítico, que es el ángulo cuando se despega del. Ahorita voy para allá. Ahorita voy justamente. El ángulo crítico va a ser aquel en el cual el niño se desprende del iglú, ¿cierto? Y ya me estoy adelantando con ese valor, pero ahorita vamos para allá. Ahorita voy para allá, Edgar. ¿Qué otras Es preguntas, cuando se haga compañero? cero, cuando se haga Cuando uno, se perdón, haga el cero, cero, o La cuando normal, se ¿no? haga Cero. cero, claro, cuando la normal desaparece, ¿no? sí. Justo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Alguna otra pregunta? No sé si lo va a mencionar más adelante, pero claro, vamos a ver que el ángulo es 41,8. ¿De qué depende ese 41.8. ángulo? ¿De qué depende? ¿Depende de la masa? No ¿De depende algo? de la masa. No. ¿No depende Déjeme de nada? continuar y lo van a ver.
Déjenme continuar y lo van a ver. Bueno, tal vez esta gráfica aquí no era el momento adecuado de ponerlo, sino más adelante, pero bueno, da igual, ya la puse. Bueno, entonces, la moraleja de esto, compañeros y compañeras, es que fuimos capaces de encontrar una cuadratura al problema. Es decir, en términos técnicos, encontramos una primera integral de movimiento. Y estas son las típicas cosas que siempre aparecen cuando se conserva la energía, el momento lineal o el momento angular. ¿Cierto? Aquí se conserva la energía y ya veremos qué pasa. Y eso de que se conserva la energía, pues vamos a ver, porque van a ocurrir cosas chistosas. Bueno, entonces, voy a sustituir lo que ya sé de la velocidad en la ecuación para la normal. Sustituyo, simplemente hago álgebra y obtengo esto que está aquí. Y ahora, compañeros y compañeras, quiero que me expliquen una cosa. Tengo una normal que depende del ángulo. La reacción normal es función del ángulo de elevación. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que no está explicado en los textos. Porque todas las normales que hemos visto, las que ustedes ven en su curso y las que ven en todos los cursos, en todos los libros, la normal siempre es constante, ¿cierto? Sí, Sí, solo depende del Sí, peso, de la componente del peso. Depende del peso, o sea, no depende de esta parte. Porque su dirección no pero cambia. Acá sí, ¿Porque qué, perdón? su dirección no No, cambia. Acá sí cambia. aquí sí cambia. ¿Y eso es correcto. entonces? ¿Y eso qué significa? La normal va a ir cambiando de acuerdo a la eh, tangente, por decirlo de alguna manera, de la posición en el iglú. Pues no La tangente, normal sino, va a ir cambiando o sea, punto a punto. punto a Lo punto que es yo correcto. tengo, lo que yo tengo aquí en esta gráfica de reacción normal contra ángulo es que en este punto 41.8 la normal se hace cero. ¿Y esto qué significa? A ver, vamos a hacer análisis. El muchacho va a estar en el iglú todo el tiempo que la normal sea positiva. ¿Estamos de acuerdo, Sí, de acuerdo. compañeros? Cuando la normal es cero, el muchacho ya no está en el iglú, el muchacho ya está volando, ¿cierto? Sí, exacto. Ok, por lo tanto, entonces, de la ecuación de la normal, cuando n vale cero, me queda que cero es igual a esto. Por lo tanto, despejo y me queda que seno de teta es 2/3. Pero ahora veamos la figurita. ¿Qué cosa es seno de tita? Pues es h' entre r, ¿cierto? Despejo h', que es esta altura. ¿Y qué obtengo? La pregunta que hace el Resnick. ¿A qué altura el muchacho se desprende del iglú? A 2/3 del radio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, de acuerdo. Esa es la respuesta conocida. Muy bien. De esta ecuación 15a nos va a dar el punto exacto de separación. Entonces, tita, de aquí, tita es el arco cuyo seno es 2/3. Por lo tanto, tita es 41.8 grados. En esa medida angular, el muchacho ya deja de estar en el iglú. Su cuerpo ya no toca el iglú. En ese momento empieza a volar, se desprende del iglú. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué tal si hacemos un análisis cuantitativo de la velocidad como función del ángulo, esta primera integral que pude hacer, y de la
reacción normal del iglú, las ecuaciones estas de acá. Entonces, cuando θ es 90 grados, ¿sí? Entonces esto me va a dar 1 y la velocidad es 0. ¿Es cierto que la velocidad del Sí, niño en este punto es 0? Pues sí, ¿no? sí, Compañeros, Sí, 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 es correcto. ¿verdad? sí, sí, sí. Y en 90 grados, ¿qué pasa con la normal? Bueno, pues seno de 90 me va a dar 1, me va a quedar 3 menos 2 es 1, por lo tanto es el peso. Y esa normal sí es la que conocemos, ¿no? exacto. Llamémosle Claro, la normal del normal, peso. normal, ¿no es cierto? Sí, Sí, Sí. Ok, pero imagínense que ya se está moviendo y ahora evalúo en 60 grados. Por lo tanto, el seno de 60 es raíz de 3 y me queda este número. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, tengo este vectorcito. La normal es más chiquita, ya no es igual a esta. Y este señor empieza a aparecer. Antes no había velocidad y ahora sí hay velocidad. ¿Cuál? Esta de aquí. La velocidad está creciendo. ¿De acuerdo, compañeros? de acuerdo. Sí. Vamos ahora a 45. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces me queda esta velocidad y esta normal. Aquí está. La normal es más pequeña todavía y la velocidad se incrementó. ¿De acuerdo? Sí, Evaluemos θc en 41.8 grados. La velocidad va a ser 2 tercios de g por r, que es esta de aquí. Pero en este ángulo que le llamo crítico, al sustituirlo acá, me da que ya no existe normal. La normal desapareció. ¿Y eso qué significa? El muchacho está volando. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. Y después empezamos a hacer evaluaciones simplemente para ver qué pasa. ¿Qué pasa si ahora agarro y θ igual a 30 grados? Pues me da una velocidad, que es esta, pero ahora me da una normal negativa. Y si evalúo en 0 grados, pues encuentro el resultado que nos dijo Felipe Márquez, raíz de 2GH, y una normal que es 2 veces el peso del niño cambiado de signo. ¿Qué significan estos resultados? Pues significa que lo está sacando, ¿no? Ya de la trayectoria de curva. Es la fuerza que está, digamos, empujándolo hacia afuera, a la de la trayectoria de curva, pues al niño, Ok, debido a la esa sería, aceleración que lleva. Pues, sí. pero a ver, pero ¿cuál aceleración lleva? Hay que tener cuidado, Edgar, Sí. porque Bueno, esto me recuerda mucho a, yo tengo el programa Matemática o Maple o MATLAB, le meto tal cosa y la máquina escupió un resultado. ¿Yo le voy a creer a la máquina? Yo no le creo, hay que interpretar, nunca sí. le creo. Por eso pregunté, ¿qué significa esto? Y Edgar dice que es que va hacia adentro, en fin. Vladimir, ¿tú cómo interpretas esto? bueno, yo de entrada no pensaría en una fuerza hacia afuera, pero sí, efectivamente, no, yo no le veo la interpretación física. Aunque aquí me resulta interesante que el ángulo no depende, bueno, la normal no depende del radio. O Ah, sea, no, vamos, claro que no. No, 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 por es la supuesto que no. velocidad la que depende del radio. Es decir, cambias el radio y va a cambiar la Sí, velocidad, más la claro. normal siempre será la misma, digo, el ángulo crítico siempre será el mismo. Aunque sí, Sí, el ángulo crítico es raíz de 2 tercios. Sí, los valores de menos mg un medio y menos 2 mg, no le encuentro la interpretación física, la verdad. esa es la forma correcta.
¿Qué significa esto? Son soluciones matemáticas, mas no son soluciones físicas. ¿Por qué razón? Porque ¿hay alguna fuerza que va hacia el centro? No, el niño va volando. El niño no está en contacto con el iglú. Por lo tanto, esto que pongo en morado son soluciones matemáticas, pero no son soluciones físicas. Es como cuando ustedes con sus alumnos resuelven los problemas de cinemática. Recuerdan bien, ¿no? El muchacho que está esperando a la novia en un puente, que sabe cuál es la altura de ese puente y tira guijarros al río que está abajo. Calcula, etcétera, y resulta que le da dos tiempos. Le da más 5 segundos y menos 20 segundos. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su curso? El resultado de menos 20 segundos, ¿qué le hacen? Y lo eliminamos. ¿Por qué? Sí, porque ¿Por qué sería, lo o sea, en la parábola, cuando, o sea, en un tiro parabólico, pues ya sería la parábola, tú no le metes a la ecuación parabólica nunca que hay un piso a tal altura, entonces no considera que está, o sea, que en qué punto tenemos nuestro eje, pues el piso. Entonces, pues la roca de cuenta matemáticamente va a seguir a infinito, se va a ir al infinito, pues hacia abajo, ¿no? No, Entonces no, no, nos... no, 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 no. A ver, mi pregunta es más fácil que eso, Edgar. Tú tienes dos soluciones, una con tiempo positivo y otra con tiempo negativo. La razón de tirar los tiempos negativos es Ok, porque porque el tiempo siempre lo consideramos como una magnitud. Que no se puede ir al Pues pasado. no sí, lo puede viajar. consideramos. El tiempo es positivo, Sí. es definido positivo. En mecánica clásica no viajamos al pasado. No existe el tiempo negativo. Siempre es positivo y va hacia adelante, es creciente, monotónicamente creciente. Por lo tanto, la solución de menos 20 segundos es una solución matemática de la ecuación de ahí, pero que no tiene interpretación, porque no tiene interpretación física, no corresponde con la realidad. Es decir, esta no es solución física y lo que estamos buscando nosotros son soluciones físicas. Por lo tanto, las soluciones físicas son de aquí en adelante. Es decir, de 90 a 41.8 grados tiene sentido. De 41.8 para abajo no tiene sentido. Físicamente no tiene sentido. A ver, preguntas, comentarios. Doctor, ¿por qué Dígame. marcaste en rojo el caso de la velocidad? El caso de la... De 30 grados y 0 grados, sí. Sí, bueno, simplemente para llamar la atención de que, por ejemplo, la velocidad son estas que están aquí, que son correctas, es la velocidad a 30 grados y a 0 grados, pero la normal no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque el niño no está tocando el iglú y porque la normal siempre es positiva. O sea, ¿qué significa una fuerza negativa? En lugar de que el iglú empuje al niño hacia afuera, ahora el iglú empuja al niño hacia adentro. Eso es absurdo, no tiene sentido. Y tan no tiene sentido que el niño no está ahí. Por eso puse la flecha de 30 grados aquí y la normal aquí. Es decir, son soluciones no físicas. Más preguntas, venga. Bueno, yo no sería una pregunta, pero haría un comentario respecto a esta parte de interpretación física. Sí, Con un profesor que trabajé en la SFEM veíamos que los estudiantes cuando hacían el experimento de caída libre y ajustaban, sí, pues ajustas sí, a una ecuación de segundo grado, pero algunos sí, chicos en Excel, que puedes hacer ajustes, lo ajustaban a un polinomio de tercer grado porque tenía un mejor sí. coeficiente eh, de correlación, pero ¿qué pasa? Pues es que aunque sea de tercer grado, ya no puedes interpretar físicamente qué significaría cada uno de los términos de la ecuación de tercer grado, ¿no? Entonces, al final, creo que es importante que los estudiantes sí vean esta clase de ejemplos porque se dan cuenta de algo que a veces omitimos, es el hecho de que nuestros modelos tienen limitaciones. Sí, Y esas eso es lo que limitaciones yo he pueden ser tratado cuándo es de válido decir o cuándo puedo desde decir algo a siempre. partir de ese modelo.
cuándo sí le puedo obtener información o cuándo no. Y bueno, a mí, en este caso con este profesor, pues lo vimos en el laboratorio, ¿no? Los chicos querían que fuese la ecuación que mejor ajusta, aun si no importaba si esa ecuación podía tener sentido, ¿no? Es correcto, sí, uno puede hacer todos los modelos que uno quiera, pero siempre el máximo juez va a ser el experimento, los los datos duros, ¿no? Eh, yo puedo, por ejemplo, en la caída de los graves, antes que Galileo propusiera lo que propuso, que lo discutimos la semana pasada con el tiro de los cañones, había habido otras aproximaciones, ¿no? Pensaban que eran los cubos del tiempo, en fin, había diferentes posibilidades. Pero sin embargo, también Galileo tuvo errores, ¿no? Por ejemplo, con el problema de la braquistócrona, él juraba y perjuraba que el segmento de curva que hacía que el tiempo fuera mínimo era un arco de círculo, y eso es falso. Eso se resolvió 200 o 300 años después, ¿no? Y que sabemos que es un arco de cicloide, y así como otras cosas. Entonces, esto que dices es muy importante. Creo que la obligación que tenemos es, estamos jugando con modelos matemáticos, pero esos modelos debemos conocerlos a fondo y debemos saber cuándo fallan, es decir, hasta dónde llegan. Por eso es que todas las preguntas que yo suelo hacer de cuál es el límite, qué pasa si y si ahora cambiamos esto, etcétera, es poner en entredicho la validez del modelo. Hay Doctor, modelos que pueden ser muy buenos, pero otros que no. Sí, adelante. a mí ahorita me surgió una duda porque por ahí Vladimir creo que comentó que siempre iba a ser en 41.8, ¿no? El ángulo en el que el niño iba a dejar de tocar la superficie del libro. Ajá, ajá. Pero bueno, esto considerando que el niño parte del reposo, ¿no? Porque si hay un impulso, digamos, inicial en el que el niño, Ok, pues ya el muy ángulo ese bien, sería menor, ¿verdad? Sería, bueno, sería antes cuando deje de tocar la superficie. No muy sé si bien. en los problemas que tiene considerados también veríamos como que... ¿Cómo no? Sí, no, no, no. Sí, Esto apenas estamos en el amanecer del problema. Es el 11A. Vamos a llegar hasta el 11F o y G. porque supongo yo que la ecuación que encontramos arriba, la de la velocidad que depende del ángulo, sería la misma, pero agregando otro término, Hay que ¿no? agregar Sí. las condiciones iniciales, que es la velocidad inicial. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la velocidad, el ángulo al cual llamamos crítico, hay que sumarle la contribución de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Cómo no? Lo vamos a ver, por supuesto. Entonces, hay que recordar siempre cuáles son las condiciones del problema. En este caso, estamos tomando a un muchacho que solito empieza a deslizar. Es decir, hay un empujón diferencial. Más adelante vamos a poner un empujón con una velocidad diferente de cero y veremos qué pasa. Bueno, pasa exactamente lo mismo más la condición inicial. Sí, como no, lo vamos a hacer, por supuesto. Más preguntas, compañeros. ¿Qué opinan de todo esto? Este análisis que acabamos de hacer no se hace cuando el problema se resuelve por conservación de la energía, porque no hallamos las variables correspondientes. Y por lo tanto, me parece a mí que el problema se queda muy corto. Únicamente estamos interesados en cuál es el ángulo crítico o a qué altura se desprende. Pero aquí está apareciendo muchísima física importante. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece?
compañeros. A mí me parece bien, me parece muy interesante. Ya, claro, y me parece también interesante el hecho de que hay distintas formas de abordar el problema. Ya, claro, Ujú. y también con distintos niveles de complejidad, porque, claro, desde el punto de vista de la energía, quizás es mucho más sencillo resolverlo, Sí, solo pero a aplicando ver, las leyes de Felipe, Newton. ¿Ah? pero la pregunta aquí, Felipe, es, eh, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Una cosa que sea fácil o una cosa que me permite entender la física? Claro, po, sí, po, O sea, aquí creo que la idea es justamente esa. Hay mucha física que no analizan en los libros de texto. Simplemente lo único que me pregunté es, bueno, ¿qué tal si resolvemos el problema a la Newton? ¿Encontré las respuestas que salen en el capítulo 8 del RESDIT? Sí. La altura y el ángulo crítico, sí. Pero todo lo demás, si yo no hubiera hecho este análisis, no tendríamos la posibilidad de ver la profundidad, la belleza del problema. Y nos estamos enfrentando a varias cosas. Uno, una normal que depende del ángulo. Esta es la primera vez que tenemos ese hecho. Y es importante porque van a empezar a aparecer cosas semejantes en otros problemas. El hecho de que hemos podido integrar una ecuación diferencial horrible, no lineal. Hemos aprendido un truco muy bonito y de una utilización cuasi universal. Si yo estoy trabajando con campos conservativos, seguro que la pueden implementar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los dejo a su consideración, pero a mí en lo particular me parece muy bonito el problema, muy bonito, hecho así, porque yo lo que quiero es entender la física, no ver el resultado de 41.8, esos son nimiedades para mí. No, aquí hay cosas profundas, y las cosas profundas son campo conservativo, integrales no lineales, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, una cosa que voy a hacer es empezar a cambiar porque lo voy a comparar con todos los otros problemas que voy a continuar haciendo y en lugar de usar el ángulo teta, pues voy a usar el complemento beta, por lo tanto hay que hacer este cambio, un cambio inmediato y entonces, bueno, pues la normal dependiendo de beta se escribe así, eso es una cosa directa, la gráfica es esta y también cómo calcular el ángulo. Bueno, pues si la normal es cero a la ecuación, pues calculo lo que vale beta, que sería el coseno a la menos 1. Y vean que es 48.2. 48.2 beta más 41 punto y cacho de teta me da los 90 grados, ¿no? Por lo tanto es correcto. ¿Sí? ujú, sí. Sí, sí, Entonces es voy a correcto. empezar a trabajar con teta para compararlo con otros ejercicios que voy a hacer. La velocidad, para de una vez irla identificando, sigue siendo raíz de 2GH, pero ahora va a aparecer aquí coseno beta en lugar de seno teta, por la simetría. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí está la gráfica correspondiente de velocidad contra ángulo para el ángulo complementario, beta, y hago el análisis igual, pero ahora beta empieza cero en la parte alta, ¿cierto? Y empieza a crecer. Entonces tenemos cuando beta es cero, la velocidad es cero y la normal es el peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, el análisis es completamente equivalente, solo que ahora lo estoy haciendo con el ángulo complementario. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, Sí, de acuerdo. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Venga.
También está interesante que encontraste esas que son las ecuaciones más generales que puedes tener para describir el movimiento en esa trayectoria, ¿no? Digo, como resultado Eh, que hiciste más profundo, pero tienes esas ecuaciones lo más generales posibles que ya bajo ciertos valores específicos te da datos concretos. sí, es que lo que yo pretendo es siempre ir un paso más adelante, ¿no? O sea, yo se los decía a mis amigos astrónomos, hay física más allá del Resnick. O sea, va más allá, ¿no? Yo sé que el Resnick es un gran libro y lo que ustedes gusten y manden, pero si nosotros vamos un paso más adelante, ya nos empezamos a meter en los terrenos de una mecánica intermedia, tipo Simon, tipo Hauser, tipo ese tipo de cosas. Y vean que no cuesta tanto trabajo. Entonces, pueden ustedes enseñar y discutir cosas muy interesantes con sus alumnos haciendo un ejercicio que vaya un poco más allá. Bueno, Fíjate aquí que, tengo, sí, doctor, sí, valdría, bueno, el comentario que te había escrito en el chat, valdría la pena que tuvieras algún material escrito, algún libro, para poder revisar los profesores o los estudiantes de física. Acá nosotros en CUSEI, de la UDG, llevamos la sí, materia de mecánica y los textos recomendados son el Resnick, Jankowski, ujú, Charles y los estudiantes de física llevan una que se llama mecánica clásica. Ahí se sí. ve el Marion El y Marion, sí, cómo el no. Morin. Morin son los dos que utilizan en Ajá. mecánica clásica. No, Pero no sí, usan el Simon, por ejemplo, es un clásico, muy bonito libro. fíjate que el Simon no lo utilizan en mecánica clásica. En la maestría se ve el Goldstein, Sí, pero, claro, claro. pero sí, valdría la pena complementar con algún texto de tu material, de algún libro, valdría la pena para poder formar a los chavos, ¿no? Que bueno, tener un conocimiento y no tener facilidad de acceso hacia él, pues también obstaculiza pues, seguir formando gente, ¿no? Entonces sí, Ya. yo creo que sería importante o valdría la pena tener algo donde se pueda consultar. Pues bueno, estoy empezando a publicar eh, algunas de estas cosas. Ustedes ya vieron el de los bloques unidos por una cuerda. Este también quiero ver si lo podemos publicar. El del tiro parabólico con fricción, el de las caídas libres. Miren, hay tanta información en diferentes sitios, pero desconectada. Entonces, como he tenido la curiosidad y las ganas de poder reunir cosas y de, además, yo poder eh, dar un granito de arena en esto, pues están surgiendo estas notas y bueno, tal vez sí, en algún momento dado me pueda yo atrever a publicar algo, pero lo estamos haciendo por pasos. Estoy empezando a publicar cosas, de hecho, estoy por enviar 2 artículos más eh, que tienen que ver con esto, pero pues bueno, sí, veremos, pues. Gracias por el ofrecimiento. Muy bien, Sí, gracias. entonces, aquí tenemos el ángulo de eh, cuando el ángulo beta toma un valor específico, ¿no? Y para ángulos mayores que 48.2, la fuerza normal se convierte en negativa. Físicamente no tiene ningún significado, ya lo hemos dicho, ¿no? Esto simplemente es una solución matemática más no física. Por lo tanto, lo físicamente relevante se encuentra entre el ángulo crítico y 90 grados. ¿Sí? Hasta ¿Sí? ahí. Hay que notar que a pesar que la fuerza normal es una función del peso, el ángulo en el que el niño deja el iglú no depende ni de la masa ni de la gravedad. Esto es
una observación importante. Justamente así es como está en el Resnick, pero no dice por qué. Y aquí hemos deducido el hecho de por qué pasa eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, cuestionamiento hasta aquí? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, seguirían los otros incisos, pero tenemos poco tiempo. ¿Cómo ven? Detenemos aquí porque la idea es, yo quiero continuar, faltan varios incisos para este primer problema A, porque la idea como he resuelto el problema es dar una visión de 360 grados. ¿Esto qué significa? Que este problema valioso, no solamente verlo con conservación de la energía, que lo vamos a ver claramente, pero vamos a ver que la conservación de la energía tiene problemas y ya diremos por qué. Lo vamos a ver, pero verlo con fuerza, verlo con conservación de la energía, verlo con fricción, verla con teorema trabajo-energía y verlo con dinámica rotacional, aunque usted no lo crea, con dinámica rotacional, permite que un problema se vea durante todo un curso de mecánica y por lo tanto dar una revisión de 360 grados. A mí me parece que esa es la valía de resolver el problema de esta manera, porque con un mismo problema el muchacho puede aplicar diferentes conceptos físicos y obtener los mismos resultados. ¿Qué es lo que pretendo hacer y vamos a hacer? ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Esa es la intención de este problema. ¿Sí? Sí, sí, doctor. Bueno, entonces, compañeros, si no tienen inconveniente, mejor le paro aquí para no quedarnos a la mitad, porque tendríamos que invertir más tiempo en las preguntas que siguen. Falta determinar cuál es la velocidad que lleva el móvil, demostrar que efectivamente es raíz de 2GH, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y luego voy a cambiar de sistemas coordenados. Voy a usar, por ejemplo, el sistema coordenado intrínseco, un sistema coordenado poco popular, pero muy importante en mecánica, sobre todo en mecánica rotacional. En fin, creo que el problema vale dejar muy buen sabor de boca por esa visión panorámica y global. ¿De acuerdo? Pero me gustaría que tuviéramos el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, mejor continuamos la semana que entra. ¿De acuerdo, Mario? Me parece bien. Voy a parar la grabación, pero espérenme un segundo todos, por favor, voy a parar, les quiero dar un anuncio. Entonces, si les parece, la clase de hoy la terminamos aquí. Dejo Bien. de grabar, si me dan oportunidad. Gracias.